Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Mateo capítulo 23, los versos 37 al 39. Y leemos esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 23, los versículos 37 al 39, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento. Espíritu Santo, revela a Cristo, revela tu palabra en este día. Tu temor caiga sobre este pueblo y sobre los que nos ven a través de Aliento Visión y nos verán por otras vías y medios. Tu temor reverencial caiga, Señor, y haya arrepentimiento en cada vida al escuchar tu palabra. Que las vidas, Señor, tiemblen, oh Dios, por el temor reverencial que cae sobre sus corazones al conocer tu palabra profética. Oh Dios mío, que ese temor reverencial traiga un cambio, oh Dios, en la conducta, en la vida, en la forma de conducirnos diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Quiero hablar de Israel como el reloj profético de Dios. En días pasados, el primer ministro de Israel estaba diciendo que es hora de que los judíos retornaran a Israel y que Europa ya no era segura para los judíos. Y al respecto de eso salieron una serie de reportajes en la prensa y hay una serie de noticias que están indicando que esto se está acelerando más de la cuenta. Y al leer aquí Mateo 23, estos versos 37 al 39, es determinante entender esta palabra profética. Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, contempla a Jerusalén y da este lamento, pero que a la vez es una palabra profética diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Esa era la característica del pueblo judío. Dios les envió profetas por doquier, a toda hora, en todo momento. Mataban a la mayoría de los profetas, apedreaban a los que les eran enviados. No los aceptaban, no los recibían. Dios estuvo tratando con Israel un tiempo muy grande. Y para rayar el asunto, para subrayar la situación todavía con más énfasis, vino el mismo Señor Jesucristo y trató con ellos directamente. Y dice la Biblia que a los suyos en singular vino y los suyos en plural no le recibieron. Él vino a lo suyo, a lo que él venía. Pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Lo rechazaron. Y todavía Israel sigue rechazando a Jesús. Y Jesús le está diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? El deseo del corazón de Dios es ese y era ese, juntarlos, acurrucarlos, acariciarlos. Pero ellos no se dejaron acariciar, no se dejaron proteger como el propósito primario de Dios establecía. Y note que dice, pero vosotros no quisisteis.
Ellos rechazaron deliberadamente el propósito de Dios. Y con esto no queremos decir que ya Dios no tenga planes con Israel. Dios sigue teniendo planes con Israel. Y Dios va a salvar una buena parte de Israel. Pero es importante entender esta palabra profética a la luz de la actualidad. Dice que ellos no quisieron. Porque, escúchame bien, Dios desea que todos los seres humanos sean salvos, pero también en su designio, Él también deja que el ser humano ejercite algo que se llama la voluntad. Por eso nos ha dado el libre albedrío para aceptar o no aceptar. Lo único que tiene que hacer el ser humano, recibir o no lo que Dios le está dando. En el caso de Israel, ellos no quisieron. Y entonces eso complicó las cosas. Mire lo que dice entonces el versículo siguiente. Versículo 38, Mateo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa es una palabra profética que se cumplió. En el año 70 de nuestra era, el general Tito, que luego llegó a ser uno de los emperadores del Imperio Romano, valga la redundancia, vino con su ejército y acabó con todo. Las murallas, el templo, todo lo acabó. Y a partir de allí comenzó el más grande exilio que hayan vivido los judíos. Casi 2000 años fuera de su tierra. Casi 2000 años fuera de su tierra. El Señor le dijo, la casa de ustedes será dejada como desierta. ¿Y sabe qué pasó? Esta palabra se cumplió. Israel, como nación, salió de su territorio y, repito, duró casi 2000 años fuera de su territorio. Algo insólito en la historia de la humanidad. Insólito. Pero el Señor Jesucristo decretó, la casa de ustedes será dejada desierta. Ahora, la pregunta mía es, y quiero que se la responda usted mismo, ¿se cumplió o no se cumplió esa profecía? No los oigo. Se cumplió. Ahora, note que dice algo más. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el año 70, repito, hubo una devastación. Israel salió fuera de su territorio, la única nación que ha vivido tanto tiempo fuera de su territorio, tantos años. Y llegó un momento que los judíos habían perdido la esperanza de retornar a su tierra. Y lo veían como algo imposible. Humanamente era imposible que Israel se volviera a levantar como nación. Por eso cuando usted lee Ezequiel capítulo 37, y quiero que me acompañe por favor, Ezequiel capítulo 37, el Señor le dice al profeta, a partir del verso 4, o leo desde el verso 1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu, el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, oiga bien, huesos secos en gran manera. No eran solamente huesos secos, sino secos como en gran manera. Una cosa es que hayan huesos secos, pero otra cosa es que le digan en gran manera secos. O sea, están muertos y requete muertos. Ahora mire lo que sigue diciendo esta palabra profética. Versículo 3, Ezequiel 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre ustedes carne y les cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabréis
que yo soy Jehová. Y profeticé pues, y me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el Espíritu Santo con estos huesos secos? Está hablando de Israel. O sea, la ruina de Israel era tan grande al estar en el exilio, a partir de cumplirse la profecía del Señor Jesucristo, que les dijo, vuestra casa se quedará desierta. Y así se quedó. Ahora el Señor, muchos años atrás, a través del profeta Ezequiel, estaba preveyendo eso, pero también está diciendo, aunque estén como huesos secos, los voy a resucitar. Para que veamos cierta certeza acerca de eso, versículo 12 en adelante. ¿Estamos acá? O desde el verso 11 en adelante, para que entienda. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así pensaban los judíos cuando estaban en su exilio. Pero había una palabra profética de Dios que decía, aunque ustedes estén así, yo los voy a resucitar como nación. Yo los voy a levantar como nación. Yo los voy a resucitar como nación. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, aleluya. Ahora quiero que vayas contando. Se cumplió la primera profecía que dijo el Señor. Vuestra casa será dejada desierta. ¿Se cumplió o no se cumplió? Ahora hay otra profecía que se cumplió. 14 de mayo de 1948. Aquellos huesos secos en gran manera, volvieron a tomar carne y nervio y se juntaron y dejaron de ser huesos secos y se convirtieron en lo que hoy es la nación de Israel. O sea, como nación Israel resucitó. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Eran un cadáver, eran un muerto de huesos secos. Pero Dios, el Dios de gracia y misericordia, los resucitó como nación. Escúcheme, este es uno de los milagros proféticos y uno de los cumplimientos proféticos más grandes de toda la historia moderna. Nunca había ocurrido una nación durar tanto tiempo fuera de su territorio. Y aunque ya ellos habían perdido la esperanza, ya Dios había dicho en su palabra, los voy a resucitar. Volverán a resucitar. Volverán, los voy a levantar, los voy a levantar, los voy a levantar. Aleluya. Dos profecías cumplidas, ¿verdad? Ahora quiero que notes, aquí está hablando de dos tipos de levantamientos que Dios va a hacer con Israel. Uno, los versículos 6 y 7 hablan. Dice, pondré tendones sobre ellos y haré subir sobre ellos carne y les cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Dos tipos de cosas. Una, voy a hacer que el cuerpo resucite, pero otra, voy a hacer que resuciten espiritualmente también. Déjame decirte, la primera resurrección de Israel ya ocurrió. Como nación, volvieron a juntarse los huesos, a tener carne, a tener nervios, a ser un cuerpo, pero falta el cumplimiento de la segunda parte. Dice, y voy a hacer, dice el Señor, dice, y pondré, dice el versículo 6, pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Versículos 8 y 9, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En este momento ese es Israel. Están operando, están funcionando como nación, pero sobre ellos falta que descienda el espíritu de lo alto. Falta que descienda sobre ellos el espíritu de lo alto, el espíritu
Espíritu de Dios. Durante esos años que Israel estuvo fuera de su nación, Israel experimentó la disciplina de Dios. Y es importante entenderlo. La iglesia del Señor y gente que no son tanto del Señor han cometido errores al decir que Dios dejó a Israel y que ya Israel no está en el plan de Dios. Dios siempre ha tenido a Israel en sus planes. Amén, porque Dios no está improvisando. Amén. Él conoce el principio y conoce el final como si fuera el principio. Él lo conoce todo. Amén. Ahora, algo que ocurrió, mucha gente se ha hecho preguntas: ¿y por qué Dios permitió que Israel pasara por esa situación tan terrible del holocausto y tantas persecuciones que vivieron? Déjeme decirle que ellos proclamaron eso sobre sus vidas. Pero me interesa primero derribar un concepto errado. La Iglesia Católica levantó el concepto por ahí de que los judíos fueron los que crucificaron a Cristo. Eso es falso, no fueron los judíos. La humanidad crucificó a Cristo. Y déjeme decirle algo más, por si acaso se equivoca. Si usted y yo hubiéramos estado en aquella época y en ese momento que crucifican a Cristo, es probable que usted y yo también hubiéramos sido envueltos en ese espíritu de maldad y hubiéramos dicho: crucifícale, crucifícale, crucifícale. O sea, no fueron los judíos. Y en primer lugar, más que todo eso, nadie le quitó la vida a Cristo. Cristo dijo: yo pongo mi vida. Yo la pongo voluntariamente. Nadie me la quita. Listen to me. El Señor nadie lo puede matar. Él es Dios. Él dijo: yo pongo mi vida en sacrificio. Cuando usted lee el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, mire lo que dice. Y eso es profético. Daniel capítulo 9, verso 27, dice esto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Verso 28, por favor. En el año tercero del rey Ciro persa... Perdón. Déjame buscar yo mismo para economizarme situaciones. Allí en Daniel 9 está hablando de la palabra profética. Y una de las cosas que dice, entre otras cosas, el verso... Las semanas proféticas, las 70 semanas proféticas, dice desde el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de verso 26, de las 62 semanas, oiga esto, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Es lo que quiero traer a colación. Se va a quitar la vida, pero no el mismo. Y parece como un choque en la redacción. Se va a quitar la vida el mismo, pero no por el mismo. O sea, él voluntariamente, el Mesías, va a entregar su vida, pero no él mismo se va a matar. Él mismo va a dejar que lo hagan. ¿Lo entendió? Porque si él se para, recuerda cuando venían a buscarlo, ¿qué le dijo él a los discípulos? Mira, si yo quisiera, pidiera unas cuantas legiones de ángeles aquí a mi padre y acabarían en un 2x3 con toda esta gentuza. Él es Dios. Lo pudo haber hecho, sí o no. Pero si lo hacía, arruinaba el plan de salvación. Entonces, él entregó su vida. Entonces, corrijamos aquello de que los judíos mataron a Cristo. No, hermanos. Por eso hicieron la cruzada y mataron también a muchos judíos. Eso fue un error. No, ellos no mataron a Cristo. La humanidad mató a Cristo. Y Cristo se dejó matar, ¿ok? Porque era necesario para que mediante el derramamiento de su sangre la gente fuera salva. Amén.
Ahora, lo que sí quiero que usted note es esto. Mateo capítulo 27, en el verso 25, sí habla de una automaldición que los judíos declararon sobre ellos, y no solamente sobre ellos, sino sobre su descendencia. Mateo 27, 25 dice: respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, Pilato estaba tratando de soltar a Jesús, decía: yo no encuentro falta en él, este hombre es inocente. Hasta un impío, el impío más grande de la época, reconocía que Jesús era santo, justo y sin mancha. Pero aquella gente insistieron: no, crucifícalo. Y dice el verso 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Y sabe qué respondieron? Respondieron todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre ¿qué? ¿Y qué significa esto? Cuando tú te echas encima la carga por la sangre de un inocente, de un justo, y dice no solamente sobre nosotros, sobre nuestros hijos, tú te estás echando encima un tremendo problema. Eso trajo tremenda aflicción sobre toda la descendencia de Israel, de tal manera que durante tiempos y más tiempo han sido perseguidos y maltratados. Y usted busca, ¿pero por qué? La gente no tiene una explicación lógica, porque donde quiera que esta gente llega a trabajar y llega a echar para adelante. Inglaterra fue el primer país en expulsarlo de su tierra, the United Kingdom, el Reino Unido. Luego le siguió Francia, luego España, Portugal y así sucesivamente. Los echaron de Europa, pero lo hacían bajo el alegato de robarle los bienes, porque eran bastante ricos. Y lo hicieron en Inglaterra, lo hicieron en Francia. En España, cuando lo hicieron, los judíos se llevaron la mayor parte de sus riquezas, porque una de las cosas que ellos aprendieron, precisamente como estaban en ese ambiente de inestabilidad, era tener sus riquezas que las pudieran llevar de una manera fácil. Por eso comenzaron a invertir en diamantes, en prendas preciosas, de tal manera que lo colocaban en una bolsita o lo escondían en un lugar fácil y se iban con millones y millones y no se notaba. No había un equipaje pesado, ¿se entendió? Y por eso los judíos son los más grandes comerciantes de diamantes del mundo, de oro y de piedras preciosas, porque aprendieron eso, a tener su dinero convertido en joyas y en algo que fuera comercializable en todas partes del mundo. Entonces se trajeron esa maldición encima y por eso tanta persecución por todas partes, porque ellos se automaldijeron, los que estaban presentes y las generaciones que vendrían presentes. Pero yo quiero decirte, porque muchos dirán: ok, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Tiene mucho que ver. Primero está diciendo que la palabra del Señor se cumplió y se sigue cumpliendo. Y esta semana, la semana pasada, el primer ministro de Israel estaba diciendo: es hora de que los judíos retornen a Israel. Ya sabemos que Israel como nación es un milagro de Dios. El haber vuelto es un milagro de Dios. Pero yo quiero que veamos algunas cosas más que el Señor cumplió con este caso de Israel. ¿Estamos acá, amados hermanos? Mire lo que dice Isaías capítulo 60, por favor. Acompáñeme a leer. Isaías capítulo 60. Desde el verso 8 en adelante. Dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel, que te ha glorificado. Verso 10: y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque a mí en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
Escúcheme bien, ¿se cumplió o no se cumplió eso? Pasaron por un proceso de persecución, vino el holocausto, vino de todo, pero Dios está diciendo, en mi ira te castigué, pero ahora te voy a tener misericordia. Y por eso Dios, mire lo que dice el verso 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Escúcheme, esto es miles de años antes de que se inventara el avión. Ya la Biblia, el espíritu de la profecía, el espíritu de Dios está diciendo, van a volar como paloma. Escúcheme, no se habían inventado los aviones y ya la Biblia está diciendo, los hombres van a volar como palomas. Van a volar como palomas. Oh, yo no sé si lo está entendiendo esto. Oh, aleluya. Aleluya. Y Dios está diciendo, el Espíritu de Dios está diciendo, los voy a traer de todas partes. Van a volver a su tierra. Y Dios ha cumplido esa profecía. Pero ante nuestras narices, escúcheme bien, todavía esta profecía se sigue cumpliendo. Por eso note que tomé como punto de partida. Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está diciendo, es hora de que regresen ya los que faltan. Regresen a su tierra. Y solo en el mes de enero, están diciendo las estadísticas, retornaron más de 6,000 judíos desde Francia a Israel. Te habrá leído en estos días, han profanado tumbas en Francia, han hecho muchísimas cosas. Casi todos esos atentados terroristas, la mayoría apuntan hacia Israel, hacia la gente de Israel. Pero Dios está llamando a su gente, vengan, 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 los voy a traer como paloma, los voy a traer. Pero mire lo que dice el versículo 9. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis. Tarsis usualmente en la Biblia es visto como España. Desde el principio, para traer tus hijos, ¿de dónde? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Obviamente los israelitas, los judíos. Dice que los va a traer ¿de dónde? De lejos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están retornando. Y dice que no solamente vendrán ellos, sino su plata y su oro. En Francia están temblando. ¿Sabe por qué? Porque saben que si se le van, se va un gran capital. ¿Me entienden? Ya no es como antes que le decían, ok, vete, pero me dejas aquí lo tuyo. Ahora ellos se van, pero se van con lo de ellos. Dice que España, en los tiempos, escúchame bien, del descubrimiento o el encuentro del nuevo mundo, España cayó en la más abyecta miseria, que todavía España no termina de recuperarse de eso. ¿Sabe por qué? Porque cometieron el error de expulsar a los judíos de su tierra. Porque Isabel la Católica, la reina de España, quería catolizar a todo el mundo y obligó a los judíos que no querían convertirse al catolicismo, entonces los sacó. A los otros le dijo, entonces se convierten al catolicismo. Y muchos de ellos, por inteligencia, decían que si nos vamos a perder mucho. Aquí hay unos negocios fantásticos. Y le hicieron creer que se estaban convirtiendo al catolicismo. Y escúcheme, aún el evento del descubrimiento del nuevo mundo, o el encuentro del nuevo mundo, como usted le quiera llamar, ocurre paralelamente con la expulsión de los judíos de España. De tal manera que en el viaje y en las 3 embarcaciones que comanda Cristóbal Colón, vienen, muchos de ellos eran judíos. Por ejemplo, Rodrigo de Triana era un judío, pero convertido supuestamente al catolicismo. Y en la historia de América Latina usted va a encontrar que los primeros colonizadores, muchos de ellos eran judíos, que vinieron primero huyendo a la masacre que estaban cometiendo con ellos, buscando un lugar donde encontrar mayor respiro y poder adorar a Dios con libertad. Pero obviamente la famosa Santa Inquisición no los dejaba, pero ellos perseveraron y hubieron lugares donde prosperaron todos, que ya podían hacer su ceremonia religiosa abiertamente. Pero la Santa Inquisición, entre comillas, la gran maldición, pues los estuvo persiguiendo. Pero aún se dice que aún Cristóbal Colón era judío. Muchos de ellos le llamaban marranos. Entonces, entre los judíos, la diáspora judía está dividida en dos:
los que tienen conexión con España, sefar, o los judíos sefardíes, que son considerados los judíos más auténticos, o sea, del linaje más judío, y los judíos que están hacia el este de Europa, Polonia, etcétera, etcétera, Rusia, que se dice que no son tan judíos de sangre, sino que muchos de ellos son conversos que han perseverado convertidos al judaísmo. El caso es, en otras palabras, número uno, están retornando. Número dos, en los tiempos de España, España cayó en una miseria abyecta que todavía tiene problemas para recuperarse por esa salida tan fuerte de los judíos que se llevaron su capital. Ahora, la palabra profética está diciendo que Dios los va a juntar. El verso 10 de Isaías 60, mire lo que dice: y extranjeros edificarán tus muros. Y oye esto: y sus reyes te servirán. Porque mi ira te castigue, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus reyes te servirán. Óyeme bien. Winston Churchill, Sir Winston Churchill, fue una de las personas más usadas por Dios. Sería el Ciro moderno para ayudar a que se dieran los decretos y todos los pasos legales para que Israel se convirtiera en nación. Hay un libro que entiendo que fue el Espíritu Santo que movió a Víctor Manuel, mi hijo, a comprarlo. Él no sabía tal vez el tesoro que estaba comprando, pero es interesantísimo ese libro. Churchill y los judíos se llama en inglés. Y habla de todo eso, de todos los amarres que habían, de todos los pasos que tuvieron que dar, y aún de la estructura de las clases intelectuales y pudientes de Europa, que la mayoría estaban compuestas, permeadas por judíos. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él está ordenando, diciéndole: vuelvan, están volviendo, que Dios está cumpliendo su palabra profética, y que eso debe abrirnos los ojos a nosotros para entender que si Dios cumplió su palabra, que si el Señor Jesucristo dijo: la casa será dejada desierta, y quedó desierta, pero que si también dijo: pero los voy a traer de nuevo, y los está trayendo, y ya reedificó, y lo que era un valle de huesos secos lo ha convertido en una nación. Si Dios ha cumplido esas palabras proféticas, ¿por qué no va a cumplir lo que resta todavía de lo que ha hablado la palabra del Señor? Oh, aleluya. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Quiero que veas algo más. Quiero que lo veas. Quiero que lo examinemos, por favor. Señor dice, Mateo capítulo 24, versículos 32 en adelante. Mateo 24, 32 en adelante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y note, cuando el Señor habló, lo que Él habló se cumplió en aquella generación. La generación que estaba presente, que estaba viva en el tiempo que el Señor habló, vio que se cumplió lo que el Señor dijo. En el año 70, o sea, aproximadamente cerca de 40 años, unos casi 40 años, vino el general Tito y acabó con todo Jerusalén. Y a partir de allí se cumple lo que el Señor había dicho: vuestra casa será dejada desierta. Y así quedó. Profecía cumplida. Ahora está diciendo el Señor: pero cuando aprendan la parábola de la higuera, interesante, aprendan la ilustración, el ejemplo, la historia de la higuera. Cuando ya las ramas brotan, cuando vean el brotar de las ramas, la rama está tierna, su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. La higuera en este caso es Israel. Está diciendo, cuando ustedes vean que vuelva a brotar, que vuelva a resurgir como nación, abran los ojos y sepan que mi venida está cerca. Oh, alguien me está oyendo en esta hora.
Por eso quiero decirte, Israel es el reloj profético de Dios. Por eso hay que estar pendiente. Un consejo que le doy: no se meta a opinar igual que los impíos, que no tienen temor de Dios y que no tienen conocimiento de la palabra. Bendiga a Israel. Aún no entienda ciertas cosas, bendígalos, porque Dios le dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, la Biblia dice que el que bendiga a Israel será bendito. Si usted quiere otra cosa, métase a hacer otra cosa. Mi recomendación, como siervo de Dios, haga lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Ahora, sabemos que los judíos no son santitos. Sabemos que ellos no son santitos y ellos hacen sus diabluritas. Y a veces diablurotas. Pero ellos tienen que sobrevivir como nación. Tienen el derecho a sobrevivir como nación. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros de todo esto? La palabra profética que está diciendo: cuando vean que todo esto ocurra, sepan que está cerca. Mi venida está cerca. Mi venida está a las puertas. Ahora, quiero que vaya conmigo a ver lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas capítulo 21, verso 24. ¿Y qué tal si leemos desde el verso 20 para que entendamos mejor este asunto? Lucas capítulo 21, desde el verso 20 en adelante. Pero cuando veáis o viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, o sea, de pago, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo? Sobre Israel. En el año 70 vino el general Tito, acabó con todo. Versículo 20, cumplido. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Ya eso ocurrió casi 2000 años atrás. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y esto es muy interesante. Verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto se cumplió. ¿Sí o no? Los judíos cayeron a filo de espada y fueron llevados cautivos y dispersos por todas las naciones. Y ya hemos hablado de que Dios dio la orden: vuelvan acá, vengan acá. Y ha puesto a reyes, a naciones, a servirle y a proteger a Israel. Y debo decirle que esta nación, uno de los privilegios que ha tenido y una de las asignaciones proféticas que Dios le dio fue cuidar de ellos. Por eso cuando se levanta un presidente que quiere ir en contra de eso, ojo con eso. Ahora, note lo que dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles, ¿hasta qué? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es sumamente importante. ¿Qué es y a qué se le llama el tiempo de los gentiles? Escúchame bien, es un tiempo especial en que proféticamente Dios está tratando con las naciones que no son Israel, las naciones gentiles, los goyim, como le llaman en hebreo ellos. Los goyim, los gentiles. Es un tiempo en que Dios no está tratando específicamente con Israel, sino con los gentiles. Y eso comenzó a cumplirse a partir de aquel cumplimiento que vino el general Tito y acabó con todo, y Jerusalén quedó bajo la hegemonía de los gentiles hasta este tiempo. Hasta este tiempo. Ahora, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque durante este tiempo de los gentiles Dios está salvando a todo el que se convierta a Cristo. Todo el que se convierta a Cristo. Todo el que se convierta a Cristo. Todo el que reciba a Cristo como Señor y Salvador personal será salvo. Porque es el tiempo de los gentiles. Tiempo en que Dios está tratando con los gentiles. Ahora yo quiero que volvamos nuevamente
a Mateo capítulo 23, la escritura donde comenzamos y ahí vamos a terminar. El verso 39. Estamos acá, Mateo 23, 39. Porque les digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Note lo que Jesús está diciendo, es otra profecía cumplida. Desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo entender esto? Mire, los judíos cuando Jesús vino los rechazaron. Y hasta hoy en día ellos no pueden ver a Cristo. Unos cuantos se han convertido a Cristo. Israel, porque este no es el tiempo de Israel, este es el tiempo de los gentiles. ¿Me está entendiendo? No quiere decir que si algún judío se convierte a Cristo no es salvo. Sí, el Señor los salva, claro que sí. Y están resurgiendo cada vez más grupos de judíos mesiánicos. Eso es algo extraordinario. Hemos tenido aquí al pastor Javier Montenegro. Es un judío argentino, pero judío de verdad. Y una iglesia preciosa en aquel lugar, en Beersheba. Pero en este tiempo, literalmente, ellos no están viendo a Jesús. Sus ojos están vendados, tienen una venda, no pueden verlo. Ellos rechazan a Jesús como el Mesías. Ahí en Brooklyn, cualquiera que se pasea por el Eastern Parkway de Brooklyn se da cuenta cómo es el asunto. En Brooklyn se asenta la mayor comunidad judía de probablemente todos los Estados Unidos y del estado de Nueva York. En el estado de Nueva York hay más de 2 millones de judíos y la mayoría está en Brooklyn. Justamente ayer mi esposa y yo íbamos pasando por ahí, vamos a presentar nuestras condolencias a un pastor que su esposa partió con el Señor. Y estaban ellos de fiesta en la calle, en el headquarter, en el cuartel general del que ellos dicen que es el Mesías que están esperando. Yo recuerdo que vine a este país por primera vez en 1988 y unos días después, no sé si en el 88 o 89, murió el viejito que ellos dicen que es su Mesías y estaban esperando que el tipo resucitara. ¿Sabes qué? Todavía están esperando que el tipo resucite, porque el único que murió y resucitó al tercer día se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Aleluya, el único que venció la muerte, el único que puede decir toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, Yeshua HaMashiach. Ellos están esperando que el viejito resucite. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero en Brooklyn es muy patético. Yo tengo que moverme mucho en Brooklyn, es parte de nuestro ministerio. Y ahí fue donde comenzamos, en Brooklyn. Y a cada rato ellos hacen una caravana y un asunto y van proclamando, el Mesías viene, el Mesías viene. Entonces, están proclamando a un falso Mesías y están esperando a un falso Mesías. Porque Jesús dijo, Mateo 23, 39, porque les digo que desde ahora no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me van a ver, dijo Jesús. Ahora, aquí hay una parte muy interesante. Escúcheme bien. Si en el tiempo de los gentiles Dios está salvando a todo el que reciba a Jesús como Señor y Salvador personal, hay que aprovechar ahora y consagrarse al Señor. Porque cuando llegue nuevamente el tiempo de Israel, igual va a ser para los gentiles. Los gentiles no van a lograr entender ni ver. Entonces, ojo con esto. Este es tu tiempo de salvación. Este es el tiempo para que te santifiques y te consagres al Señor. Ahora o nunca. Is now or never. All right? Si no te santificas ahora, mañana va a ser más difícil. Despierta. Ahora, ¿qué dice el Señor?
¿Por qué le está diciendo hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor? Está llegando la hora y la hora viene cuando se va a cumplir lo que dice Zacarías capítulo 12 versículo 10. Zacarías capítulo 12 verso 10 está hablando de algo impactante que le va a ocurrir al pueblo de Israel. En un momento en que van a ser acorralados por las naciones, porque se está cerrando el cerco. Cada vez la opinión pública está viendo a Israel como más abusivo con respecto a los palestinos. Cada vez la gente tiene más mala opinión acerca de Israel, y por más que Israel trate de presentarlo bonito, no puede. Va a llegar un momento que el capítulo 14 de Zacarías se va a cumplir. Mire lo que dice. Vamos a Zacarías 14 primero para que podamos entender. Esto lo he enseñado otras veces, pero es necesario recordar estas cosas que Dios dice. Primero, para refrescar a los que ya conocen y para enseñar a los que no conocen. Porque es necesario que usted y yo estemos atentos a la palabra profética de Dios. Zacarías 14, verso 1 en adelante. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La mitad de la ciudad, ¿qué dice? ¿Irá en qué? ¿Sabe que la ONU, las Naciones Unidas, una de las cosas que más están hablando en este tiempo es, bueno, este problema entre Israel y los palestinos se soluciona con dos estados. El problema es que Israel dice, Jerusalén es nuestra capital histórica y ya nuestra capital política. Pero los palestinos dicen, no señor. No puede haber un estado palestino sin Jerusalén como su capital. Y ahí se cierra el asunto. Hay un pleito casado. Y lo que está diciendo la ONU es, bueno, vamos a resolver esto dividiendo a Jerusalén en dos partes. Israel no acepta eso. Pero ahí es donde está prediciendo la Biblia que se va a armar un lío. Israel va a ser rodeado a cañonazo. Jerusalén parece... Eso es lo que está apareciendo, va a ser dividido en dos. Y se va a armar un lío, un pleito horrible. Y lo único que va a salvar a Israel es la intervención del Señor Jesucristo. Es la intervención del Señor. Mira lo que dice, versículo 3. O sea, después que vengan aquellas mujeres y lleven la ciudad en cautiverio, después que vengan aquellos ejércitos y lleven a la gente en cautiverio, verso 3, después saldrá Jehová, ¿y qué va a hacer? Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice que vendrá Jehová él mismo y peleará. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto, y el que lo ve muere. Entonces el que vendrá es el mismo Jehová, pero en la persona de Jesucristo, su Hijo. Porque Jesús, la palabra Jesús es Yeshua, que significa Jehová Salvador. Vendrá Jehová. La Biblia dice acerca de Juan el Bautista, las profecías en el libro de Isaías dice que prepárale el camino a Jehová. Pero ¿a quién fue que Juan el Bautista le preparó el camino? A Jesús, a Yeshua, Jehová Salvador nuestro. Amén. Porque Jesucristo es Dios. Dije, Jesucristo es Dios. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los judíos volverán entonces sus ojos a Jesús? Mire lo que dice Zacarías 12:10. Y se lo voy a repetir 1.000.000 de veces. Y si el Señor me lleva a mí antes de que estas cosas ocurran, o nos lleva a todos, si usted no me volviera a ver y se acuerda de esto,
yo creo que habré cumplido parte de mi propósito. Amén. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? Israel. Y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué? Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién fue que traspasaron en la cruz? Con los clavos de la cruz. A Jesús. Y note que está diciendo, mirarán a mí. O sea que este es Jesucristo que está hablando. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán por mí como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es el unigénito hijo de Dios? Jesucristo. Esta es una palabra profética. Y él fue el que dijo, no me verán hasta aquel día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, aleluya. Aquel día está muy próximo a cumplirse. Porque el Señor derramará espíritu de gracia. ¿Por qué espíritu de gracia? Porque es la gracia que permite que el que está impío, el que está endurecido, se ablande y se humille delante de Dios y encuentre salvación y vida eterna. ¿Por qué espíritu de oración? Porque es la única manera de meterse con Dios y buscar a Dios. Y aunque estén ellos rodeados por los cañones de las naciones del mundo, Dios va a derramar su gracia, los va a visitar. Y dice entonces, y después de esto, todo Israel será salvo. Por lo menos el Israel que esté en ese momento, el Señor lo va a salvar, aparte de aquellos que ha salvado a través de la historia. Entonces, óigame bien, mucho cuidado con ponerse a hablar tonterías, con ponerse a opinar como si usted fuera un libre pensador. Usted y yo estamos sujetos a la palabra de Dios. Usted y yo debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Disciplinar nuestras mentes conforme a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y si Él dijo, la casa le será quedada desierta, y quedó desierta y se cumplió. Y si Él dijo, y los voy a traer de en medio de las naciones después de haberlos dispersado, y los trajo y los convirtió en nación después de haber sido un gran valle de huesos secos, secos en gran manera, y se cumplió. Y si Él dijo que Jerusalén sería hollada o pisoteada por los gentiles hasta que termine o se cumple el tiempo de los gentiles, y todo eso se está cumpliendo, ¿cómo no se va a cumplir lo poquito que falta por cumplir? Iglesia de Jesucristo, despierta. Tú que has estado tomando esto como un jueguito, de venir a la iglesia para ver si te encuentra una jevita, un jevito, para ver si te encuentra una muchachita, una muchachona, para ver si te encuentra a alguien que cargue contigo, que haga esto, aquello. Despierta. Esto no es un juego, esto es en serio. Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo su palabra. Es el mismo Señor Jesucristo que dijo, y cuando veáis que todas estas cosas ocurren, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¡Aleluya! Párese rectamente, póngase de pie firmemente y levante la cabeza, porque su redención está a la puerta. Póngase de pie allí donde está. Yo quiero decirle algo. Esta palabra es necesario digerirla. Un día pasado mi esposa y yo fuimos a una funeraria, y después de yo haber hablado, había alguien que estaba allí enojado. Oiga, pastor, usted nos mandó al infierno a todos. ¿Por qué no habló que Dios es amor? ¿Por qué no habló que Dios es misericordia? ¿Por qué le dijo a la gente que si no nos arrepentimos nos vamos a ir al infierno?
¿por qué decirle a la gente esa palabra tan dura? Y le puse la mano en el hombro y le dije, me alegra que te moleste, porque eso significa que el Espíritu de Dios te está inquietando. Porque aunque haya sido duro como una roca, por fin la palabra de Dios te está inquietando. Porque tú sabes que si no te arrepientes le vas a dar cuentas a Dios. Y volvió, ¿por qué no habla de amor? Dije, porque, oiga, de eso se ha hablado bastante. Es hora de que la gente entienda que aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. Y que aunque Dios es misericordia, también es Dios justo. Y Él cumple su palabra. Hoy nos invita a disfrutar de su amor y su misericordia. Ciertamente Dios es amor, Dios es misericordioso. Si nos arrepentimos, vamos a disfrutar de ese amor y misericordia. Pero si no nos arrepentimos, hermanos, vamos a ver que Él es fuego consumidor. Por eso dice su palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él dice en su palabra, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto y quiera seguir siendo injusto, siga siendo injusto. Pero el que es santo, santifíquese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy ese Dios santo te llama a entregarte a Él, a buscarle ahora que Él puede ser hallado, a llamarle ahora que lo puedes encontrar. Porque va a llegar la hora en que la gente va a buscar a Dios y no lo va a poder encontrar. La gente va a llamar y no se le abrirán las puertas, no le van a escuchar. Hoy es el día de salvación y vida eterna para ti. Si hay alguien en este lugar que quiere entregarle su corazón a Cristo Jesús, le invito a pasar aquí al frente. Queremos orar por usted para que el Señor le salve, para que el Señor le tenga misericordia. Alguien que en este día le entrega su vida y corazón a Jesús, alguien que hoy se convierte al Señor, le invito a pasar al frente. No tenga temor, pase, que el Señor le llame en este día y le dice, hijo mío, hija mía, ven porque te estoy esperando. Hoy es tu día. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Dios me lo bendiga.